ruido del Instituto Capellanía. El estudio consiste en tomar datos de intensidad sonora en decibelios en diversos puntos que están establecidos del instituto y luego hacer un pequeño análisis. Lo primero es la planificación. Estableceremos varios puntos de toma de datos o PTD. Se divide la clase en grupos, 2 o 3 personas aproximadamente. Durante la hora de clase se toman datos de intensidad sonora en un plano que os facilitaré. Hay que anotar la hora en que se toma cada uno de los datos y la zona. La medición se va a hacer con una aplicación llamada sonómetro en Android o similar. Esa toma de datos luego se llevará a una tabla como esta donde aparecerán todos los equipos y estos son los puntos de toma de datos. Aquí hay números de clase o el patio interior, las taquillas, el patio exterior. Finalmente se hace un análisis de datos, se toman conclusiones, se debate en clase un posible plan de mejora para reducir la contaminación acústica y luego a modo de información pues podremos buscar normativas de distinto tipo referidas a la contaminación acústica. La hoja que cada equipo va a llevar es esta. Aquí tendréis que anotar los componentes del equipo, aquí el curso, el grupo y la fecha. Aquí está el plano del instituto, esta es la planta 1 y esta es la planta 2. La planta 1 es la parte de abajo, este es el patio interior y esta es la planta 2. Por aquí tenemos la entrada al hall y este sería el patio de deporte. Lo que hay que hacer es ir recorriendo en el orden que cada uno quiera estos puntos que hay aquí hasta el 14, anotar aquí la intensidad en decibelios que habremos medido con la aplicación de móvil y la hora exacta en la que se tomó. Lógicamente conviene hacerlo en orden, no nos vamos a ir al 1, al 2 y al 3 y luego nos vamos al 14, hay que seguir una secuencia lógica. También procurar que no se acumulen demasiados grupos en una misma zona porque si no el ruido mutuo puede distorsionar los datos. Una vez que hemos rellenado todo esto, nos volvemos a la clase y entonces nos tocaría el momento de analizar esos datos y llevárnoslos aquí a esta tabla. Esta hoja, la segunda hoja de la práctica, aquí cada grupo, identificado por un número, anotará sus datos. El grupo 1 anota sus datos aquí, el grupo 2 exactamente igual. Cada grupo va a tener una hoja como esta, con lo cual tendréis que ir pidiendo los datos a los diferentes grupos. Luego habrá que calcular las medias, aquí medias por columna, esta sería la intensidad sonora media en la clase 112, en la 116, etcétera, etcétera. Y esta es la media que ha medido el equipo 1. Todas sus mediciones, 14 en total, ¿cuál es su media? La media, como supongo que recordaréis, es la suma de todos los datos y lo dividimos entre el número de datos. La media de estos 14 datos será sumarlos todos y dividir entre 14. Y si lo que queremos es la media de un punto de toma de datos concreto, sumamos todos los datos. Eso dependerá del número de grupos. Si hay 12 grupos serán 12 y si hay 8 grupos pues serán solamente 8. Y dividimos entre el número de grupos y lo vamos anotando aquí. Luego habrá que hacer dos representaciones. En la primera, los datos que corresponden a tu grupo. Es decir, si tú eres el grupo 1 o estás en el grupo 1, representamos estos datos y los puntos donde hemos tomado esos datos. Y una segunda representación en la que lo que vamos a hacer es tomar los datos de un punto concreto, el que queramos, el aula 112 o el laboratorio o el hall. En este caso los datos los tomaríamos en vertical y los representamos en esta tabla. Vamos a verlo cómo se haría con la aplicación Excel, que es una hoja de cálculo.
Aquí la tenemos. Estos son datos reales del curso 2017-2018. Aquí hay grupos de segundo A, B, C, D y E. Estos son los distintos puntos de toma de datos, los 14, y estos son los datos que tomaron los alumnos en su momento. Aquí hemos calculado la media. Lo podemos hacer a mano, solo que con la hoja de cálculo pues simplemente utilizamos aquí una fórmula. La fórmula es promedio de C6 a P6. En este caso te hace la media de todos estos datos. Lo mismo hacemos con las distintas filas. Lo bueno que tiene Excel es que una vez que escribes la fórmula aquí, ya simplemente tiras, pinchas y tiras de esta casilla y te aplica la fórmula en todas. Por ejemplo, imaginaros que no tengo estos datos y ahora quiero aplicar esta fórmula, que es cálculo del promedio, a todas las demás filas. Pues una vez que la he escrito aquí, le he dicho que quiero hacer el promedio de toda esta fila, pincho, arrastro y me lo llevo hasta el final y me lo calcula automáticamente. Lo mismo haríamos aquí. Esta sería la media, aquí veis promedio, pero ahora de C6 a C23. La casilla C6 es esta, lo veis aquí, C6, a la casilla C23. Y aquí calcular promedio. Lo mismo, aquí pinchamos y arrastramos hacia la derecha y nos copia la fórmula. Aquí también he anotado la desviación, que es la diferencia entre cada uno de estos valores y la media aritmética que calcula aquí. Unas veces salen valores positivos y otras veces valores negativos. Aquí de un vistazo podemos ver, por ejemplo, qué grupos se desvían más de la media. Por ejemplo, este grupo llama bastante la atención porque con respecto a la media, que es 45, se ha desviado 20 puntos. Ahí algo está fallando. Puede ser debido al grupo, a que no han medido correctamente, o bien por ellos, en este caso, como utilizamos una aplicación, que su aplicación no estaba bien calibrada. También puede suceder que diera la casualidad de que algunas de estas mediciones, pues resulta que cuando las hicieron, pues había mucho ruido en esa zona, por ejemplo en el hall o en el bar. Eso ya sería cuestión de hacer un análisis un poquito más profundo, pero en principio, si tuviéramos que estudiar un poco más en profundidad un grupo, nos iríamos a este. Lo mismo, este tiene un problema similar, solo que ahora sus mediciones están bastante por debajo de la media. Este grupo, por ejemplo, pues cumple con la media. Lo mismo tenemos aquí las desviaciones. Imaginaros tener que hacer todos estos cálculos a mano. Entonces, como siempre os digo, merece la pena utilizar una hoja de cálculo. Por otro lado, a partir de aquí también podemos aprovechar para realizar gráficas. Las dos que nos pide el trabajo. Por ejemplo, si somos este grupo y queremos representar nuestros valores, todos estos, estas son nuestras 14 mediciones, pues simplemente pincho, arrastro, selecciono, me voy a insertar, selecciono el tipo de gráfico que quiera. Lo bueno es que puedo dibujar el gráfico que quiera y si no me gusta, pues simplemente deshacer. Nosotros vamos a optar por un gráfico de líneas o de áreas, en concreto este. Y ya está hecho el gráfico. Luego, lógicamente, esto se puede editar, aquí hay muchas opciones. Esto ya, como también siempre digo, es cuestión de ir trasteando. Si no nos gusta el resultado o no es lo que íbamos buscando, pues simplemente le damos a deshacer y ya está. Una vez que tenemos el gráfico hecho, lo hemos editado, le hemos puesto todo lo que queríamos, pues ya lo podemos poner donde queramos, lo podemos ampliar, lo podemos reducir o lo podemos simplemente, botón derecho, le damos a copiar y nos lo llevamos. Pues imaginaros que estamos haciendo el trabajo en un documento de Word. Podemos copiar este gráfico y ahora pues nos vamos al documento de Word correspondiente, que sería este, y aquí simplemente botón derecho y pegaríamos. Y ya tenemos el gráfico hecho. Lógicamente, todo esto, tanto los cálculos como los gráficos, se pueden hacer a mano,
pero el aspecto que tiene no es comparativo. También podemos hacer el segundo gráfico, este ya lo vamos a borrar. El segundo gráfico consistía en representar los datos para un punto determinado, datos de todos los grupos. Por ejemplo, en la 112 vamos a representar todos los valores medidos en la 112 por cada uno de estos grupos. Pues lo mismo, selecciono, insertar, seleccionamos aquí el gráfico y ya tenemos el gráfico hecho. En el eje vertical sigue apareciendo la intensidad sonora en decibelios y ahora aquí lo que aparece no son las zonas, sino que son los distintos grupos. Y podemos compararlo. Aquí, por ejemplo, a simple vista podemos ver que este grupo es el que ha dado un valor más alto de la intensidad sonora, 70, y este el más bajo. Podemos, por ejemplo, algo que es bastante de bastante ayuda, es colocar ahí las distintas etiquetas. Y vemos cómo hay muchísima diferencia entre ciertos grupos. Aquí tenemos este grupo, que corresponde al grupo 2 de segundo A, que midió en la 112 hasta 70 decibelios, mientras que este, que es el grupo 3 de segundo B, midió 24. La diferencia es abismal. Entonces ahí es donde podríamos estudiar un poco qué es lo que ha pasado. Que como digo, puede ser problemas de la aplicación, puede ser pues simplemente que hubiera más ruido en el momento que esos dos grupos midieron ahí la intensidad sonora, pues había realmente mucha diferencia en la intensidad sonora. Bueno, pues una vez que hemos editado los grupos nos puede quedar algo parecido a esto. Aquí tenemos las dos gráficas. Esta correspondería al grupo 1 de segundo A, con sus distintos valores en los 14 puntos de toma de datos. Aquí las etiquetas de los ejes, la zona y la intensidad en decibelios. Y esta es la segunda gráfica. Este es el punto de toma de datos 1, correspondiente al aula 112, y aquí seguimos representando en vertical la intensidad, pero ahora en horizontal, en el eje de las X, lo que representamos son los distintos grupos. Bien, pues todo esto es lo que consiste el trabajo. Esta sería la hoja que tendría que entregar cada grupo. Bueno, pues eso es todo. Un saludo. Nos vemos.